Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, y también le damos la bienvenida a los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales. Bienvenidos al culto devocional a nuestro Dios en la Iglesia del Dios Viviente, Guayaquil, Ecuador. ¿Qué les parece, hermanos, si cambiamos de posición, nos ponemos en pie para que juntos entonemos el primer himno a nuestro Dios? Suenen dulces himnos. Signos gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancia esparza y solaz. Gócese los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salten de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo y vamos a leer juntos en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Evangelio según Mateo 1, 18 hasta el 25. Vamos a leer juntos la palabra de Dios, hermanos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció
para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oremos, hermanos. Señor y buen Padre Celestial, aquí estamos reunidos en esta casa, una casa dedicada a la oración, al culto, al que vive por toda la eternidad. Aquí estamos para juntos proclamar nuestra adoración, diciendo que tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y es nuestro Dios. Tú eres el Altísimo, tú eres el Santísimo, tú eres el Misericordioso, tú eres amor, tú eres el que habitas en luz inaccesible, tú eres luz y no hay ninguna tinieblas en ti. Tú eres un Dios bueno que siempre da cosas buenas a los que te piden cosas buenas. Señor, te damos gracias, te adoramos y alabamos, porque tú nos salvaste por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, que un día vino a este mundo encarnado y nacido de María y crecido entre nosotros, y fue a la cruz por nosotros para salvarnos, resucitó de entre los muertos, y todo esto nos ha puesto delante de nosotros la salvación que se obtiene por el arrepentimiento y la fe en este que nació de María y que es el Salvador del mundo, Jesús. Señor y Padre Celestial, tu palabra nos manda que nosotros debemos orar por nuestras autoridades civiles. Dice la palabra de Dios que las autoridades civiles han sido puestas por ti para que gobiernen y administren las respectivas naciones y lo hagan para el bien de los pueblos, donde tú siempre tienes una iglesia, un pueblo que te ama, Señor. Y te rogamos que influyas en los gobernantes para que ellos, Padre Celestial, tomen decisiones conforme a tu soberana, buena, agradable y perfecta voluntad a favor de las naciones que gobiernan estas personas. La palabra de Dios dice que debemos orar por la salvación de nuestras autoridades, y aquí estamos para en unidad de corazón y de mente pedirte, rogarte que tengas también misericordia de nuestras autoridades civiles y que ellas puedan oír el Evangelio, conocer a Cristo, creer en Cristo para que sean salvadas también eternamente, Señor. Oh Padre Celestial, mi oración y mis hermanos se unen en esta petición, es porque tú controles, influyas en los gobernantes de nuestro país, el Ecuador, y también en los gobernantes de otras partes del mundo, Señor. Oh Padre bendito, oramos por nuestros hermanos enfermos, los que están enfermos aquí en tu casa a pesar de ello, los que están enfermos oyéndonos a través de la red social. Oh Padre Celestial, tu misericordia sea con ellos, tu poder se acerque a ellos, los toque y los sane para la gloria del que es sanador de nuestras enfermedades, porque las llevó en la cruz cuando murió por nosotros nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te ruego también que tú nos bendigas a todos los que en alguna manera cumplimos algo específico dentro de este culto. Señor, bendícenos, ayúdanos,
que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos hacer lo que vamos a hacer o hacemos como lo haría el Señor y como para el Señor. Finalmente, Señor, mira a este pueblo aquí presente y mira también al pueblo tuyo que nos escucha y ve por las redes sociales. Tu misericordia sea con tu pueblo, tu misericordia sea dando todo lo que tu pueblo necesita. Y gracias, porque tú para con tu pueblo cada mañana tú les das nuevas cosas, nuevas bendiciones y nuevas misericordias. Por eso te bendecimos, te adoramos, te damos gracias con todo nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito y glorioso de Jesús, nuestro eterno y nuestro poderoso Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y en esta época de Navidad no podían faltar los cánticos que hablen justamente de este tema. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios ahora con el himno número 34. Al mundo paz nació Jesús. Usted que nos ve también en las redes sociales lo conoce, cántelo también con nosotros. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey. Al mundo paz el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará con gracia y con poder, a las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Amén. Hermoso cántico que habla de la promesa de que nuestro Dios gobernará un día. Puestos en pie, hermanos, vamos a dar ahora unos cánticos a nuestro Dios. El primero, Jehová reina. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, voces de la tierra, y digan a las naciones: Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Alégrense los cielos, voces de la tierra, y digan a las naciones: Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Sea exaltado en lo alto su nombre, Jesús. Amén. Sea exaltado en lo alto su nombre, Jesús. Yo le alabaré. Sea exaltado en lo alto su nombre, Jesús. Por siempre Él es Señor y
exaltado en lo alto su nombre, Jesús. Y porque Él está exaltado en todos los cielos, dad la gloria al Señor. Amén. Queridos hermanos, y ahora escuchemos el mensaje de Dios en esta mañana con el pastor Dr. Isidoro Ceballos, hoy con el tema Emmanuel es Dios con nosotros. Desde sus inicios, la Iglesia cristiana ha tenido que combatir con doctrinas que negaban la encarnación de Dios en Cristo. En la época del apóstol Juan, hubo quienes negaban que Jesucristo había venido en carne. A estos Juan calificó de falsos profetas y anticristos. Decía Juan: todo espíritu o falso profeta que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo que ya está activo en el mundo. Más tarde hubo también quienes sostenían que Jesús era un espíritu puro que había descendido del cielo de tal manera que no era verdaderamente humano. Otros sostenían que Jesús sí tenía cuerpo, pero que era un cuerpo de una sustancia diferente a la de la humanidad. Una sustancia puramente espiritual con apariencia material. Otros decían que Jesús apareció de momento en el mundo como hombre ya hecho y sin verdadera carne humana ni nacimiento humano. Pero nosotros los cristianos afirmamos que sin encarnación auténtica no hay cristianismo, ¿verdad? La encarnación de Dios en Cristo, que la Navidad celebra, escuchen, es el punto focal central de la fe cristiana o de la doctrina cristiana. Creemos nosotros los cristianos evangélicos que el Hijo que concibió y dio a luz la Virgen María
¿Es Emmanuel o es Dios con nosotros? Sí, afirmamos con la Sagrada Escritura que Emmanuel es Dios con nosotros. Y precisamente es el tema de que vamos a comentar en esta ocasión. La Navidad, mis queridos hermanos y amigos, comprende algunas celebraciones. Y voy a señalar cuáles son esas celebraciones que comprende la Navidad. Primera celebración. La Navidad celebra, noten, la revelación de Dios. Grábense esa idea. La Navidad celebra, ¿qué cosa? La revelación de Dios. ¿Qué dice la Sagrada Escritura que es nuestro Dios? Que es su Dios y que es mi Dios. La Sagrada Escritura dice que Dios es espíritu y no tiene cuerpo físico, así lo dijo el Señor, ¿no? Dios es espíritu, para indicar que Dios es incorpóreo, que no tiene cuerpo como nosotros. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora bien, por ser espíritu, es invisible Dios. A Dios ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Así lo dice el apóstol Pablo, que Dios habita en luz inaccesible y que ningún hombre ha podido ver. Claro, ¿por qué? Porque Dios como tal es espíritu, es incorpóreo, no tiene un cuerpo físico como nosotros. Y por eso sí podemos vernos nosotros. Pero el Dios invisible, escuchen, se hizo visible en el niño que nació en Belén de Judea, que fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Creció normalmente como todo ser humano y como hombre vivió como uno de nosotros, los hombres. En relación con esto, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el versículo 18. El Evangelio según Juan, capítulo 1, y leemos en el versículo 18 lo siguiente. Miren, a Dios nadie le vio jamás. Noten, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, noten, Él le ha dado a conocer. ¿Y quién es este unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre y que le ha dado a conocer a Dios? El que fue engendrado por el Espíritu Santo en María, concebido en el vientre de María por acción del Espíritu Santo y nació de María, y lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre. Ese es, dice la palabra de Dios, ese es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre y que le ha dado a conocer al Dios que es invisible. Seguimos en el Evangelio según Juan capítulo 14 y vamos a leer aquí en el Evangelio según Juan capítulo 14, vamos a leer unos versículos. Evangelio según Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y les habéis visto. ¿Se dan cuenta el lenguaje del Señor? Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo:
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Escuchen el lenguaje del Señor. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que escuchen lo que voy a decirles. Para comprender a Dios, que es espíritu, para conocer a Dios, para ver a Dios invisible, hay que ver, hay que conocer al niño que nació en Belén de Judea, que fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre, y que creció y vivió y habitó entre nosotros como uno de nosotros los seres humanos. Miren lo que dice en esta relación el evangelista Juan en el capítulo 1. El evangelista Juan en el capítulo 1, y vamos a leer primero el versículo 1 y luego el versículo 14. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo o la palabra, y ese verbo o palabra es el que llegó a ser luego Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y noten, y el verbo era Dios. Y cuando habla aquí en el principio, está hablando en la eternidad, hermanos. ¿Ya? El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Que en el principio era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escuchen, hermanos, el verbo divino, el verbo que era Dios desde la eternidad, se encarnó, se hizo hombre como nosotros, participó de los elementos básicos de nuestra naturaleza física, que son la carne y la sangre, según dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2. Sí, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 2 y vamos a leer aquí el versículo 14. Hebreos, el capítulo 2, y leemos el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos, refiriéndose a nosotros, los hijos de Dios, así que por cuanto los hijos participaron, noten, de carne y sangre, Él, el Señor Jesús, miren, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Se dan cuenta? Él participó de la misma carne y de la misma sangre de que están constituidos los hijos de Dios. Los que vino era a salvar y a ser los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos y amigos? Pero también participó de nuestra realidad psicológica, de nuestra realidad mental, de nuestra realidad emocional. Por eso Él usó el mismo cerebro nuestro para pensar y experimentó las mismas emociones de nosotros, el gozo, la tristeza, etcétera y etcétera, hermanos. Ahora, ¿y por qué fue todo esto
posible la humanidad de Cristo, la humanidad de Dios, vamos a decir. ¿Por qué fue todo esto factible? Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, y leemos los versículos del 8 hasta el versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Leamos con atención estos versículos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y noten lo que dice el versículo 9 de Colosenses 2. Porque en Él, o sea, en Cristo, ¿qué pasa? En Él habita, ¿de qué manera? Corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. Miren, el que fue engendrado por el Espíritu Santo en María, nació, y después de nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre, en él estaba, noten, no una parte, no una porción de la divinidad, sino la plenitud, la totalidad de Dios, la totalidad de la divinidad. ¿Sí se dan cuenta lo que está diciendo la palabra de Dios? Toda la plenitud de Dios se encarnó en el niño que nació en Belén de Judea, que lo envolvieron en pañales, lo acostaron en un pesebre y creció y vivió entre nosotros. Escuchen, un autor cristiano dice sabiamente que nuestra teología, más bien que una teología del trono, debe ser una teología del pesebre. Me gusta este pensamiento. La teología cristiana, más bien que una teología del trono, debe ser una teología del pesebre. Una teología que entienda que el mejor modo de conocer a Dios es verle tendido en un pesebre, excluido del mesón y envuelto en pañales. Qué bonito y qué sabio pensamiento de este hombre, ¿verdad? Abran sus Biblias en el Evangelio según Juan para leer en el capítulo 7. El Evangelio según Juan, el capítulo 7, y leemos los versículos 28 hasta el versículo 29. Dice la palabra de Dios, Juan 7, 28 y 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo lo conozco, porque de él procede y él me envió. De él procedo. ¿Se dan cuenta? Él era consciente que procedía del cielo, de Dios el Padre, que él lo había enviado en la forma en que había entrado en el mundo encarnado. El niño Jesús, envuelto en pañales, acostado en un pesebre y crecido y hecho hombre adulto, conocía a Dios su Padre, porque de él procedía y él lo había enviado a esta tierra encarnado. Así que la gran celebración de la Navidad, del nacimiento de Cristo, es, gloria a Dios, que el Dios invisible
a quien ninguno había visto ni podía ver, en el niño que nació de Belén, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, se hizo visible el Dios invisible. Esto hizo posible que los hombres lo podamos ver, palpar, oír y caminar con Él en esta tierra. Gloria a Dios por esto, mis queridos hermanos. Ahora comentemos un segundo punto. La Navidad celebra la salvación de los pecadores. Primero, la Navidad celebra ¿qué cosa? La revelación de Dios a los hombres. La Navidad celebra la salvación de los pecadores que habitan el mundo o que habitan la tierra. Leamos el Evangelio según Juan, el capítulo 3, para leer en el versículo 16. Evangelio según Juan, capítulo 3 y el versículo 16. Un versículo que todos los cristianos que leemos la Biblia lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, Juan 3:16 nos enseña que la Navidad, el nacimiento de Cristo en Belén de Judea, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, es la manifestación del infinito, inmenso y eterno amor de Dios. Eso es lo que nos enseña aquí el evangelista Juan. La primera parte dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En la primera carta de Juan, ¿sí? Vamos a leer en el capítulo 4. La primera carta de Juan, capítulo 4, el versículo 8 al 10. Dice así la palabra del Señor, leamos. Primera carta de Juan 4, 8 al 10. El que no ama, ¿qué pasa? No ha conocido a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo encarnado, ¿no? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11 también. Si Dios nos ha amado así, enviando a su Hijo al mundo encarnado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El ángel dijo a José que el hijo que nacería de María, su mujer, sería llamado Jesús. Y Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de, ¿qué cosa? Salvaría a su pueblo de sus pecados. Los hombres que habitan el mundo, escúchenme, los seres humanos que habitan la tierra son pecadores. Usted que me escucha, presente en la casa de Dios, en este lugar donde estamos desarrollando este culto para el Señor, y usted que me escucha y me ve a través de las redes sociales, todos nosotros, dice la Biblia, somos una sola cosa común: pecadores. Y todos los hombres
que habitan el planeta Tierra son pecadores, escuchen, porque desde el huerto de Edén han transgredido la ley santa y bendita y sagrada de Dios. El evangelista Juan dice en su primera carta que el pecado es infracción de la ley, incumplimiento de la ley, desobediencia de la ley, de los mandatos de Dios. Y todos nosotros en algún momento y en alguna manera hemos incumplido, mientras hemos venido a esta tierra, los mandamientos de Dios. Y por eso somos, ¿qué cosa? Somos pecadores. Y escuchen lo que voy a decirles. Por ser pecadores, los hombres están en una condición de perdición muy triste y muy deplorable. ¿En qué consiste esta perdición triste y deplorable? Abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sí, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3 y leámoslos atentamente. Efesios 2, del 1 al 3. Dice el apóstol a los cristianos de la iglesia en Éfeso: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios que es la condición del hombre por causa de sus pecados? Por ser pecadores, los hombres están bajo una condición, he dicho, de perdición muy deplorable. Están, por causa de sus pecados, muertos espiritualmente, vivos biológicamente, vivos corporalmente, pero espiritualmente, en su corazón, en su ser interior, espíritu y alma, están completamente muertos. Por ser pecadores, los hombres están atrapados en la corriente poderosa del mundo. El mundo con sus cosas, con sus deleites, con sus placeres y cosas por el estilo, los atrae. Y están inmersos en esa corriente poderosa del mundo que los tiene allí y los arrastra, y a muchos ya los ha ahogado. Y esto es fuerte, hermanos. Por ser pecadores, los hombres están bajo el poder del diablo, el poder de Satanás. Aquí habla del espíritu que ahora opera conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el diablo, que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, en los que andan incumpliendo los mandamientos de Dios. ¡Qué terrible! Por ser pecadores, los hombres viven bajo el poder de su carne, de su concupiscencia, de los malos deseos, por causa del mal o el pecado que mora en ellos. Y por ser pecadores, los hombres son hijos de ira. La Biblia dice
que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y todo pecador, todo que anda en malos caminos, todo el que anda en delitos y en pecados, está bajo el juicio de Dios, está bajo la ira de Dios. ¿Y cómo Dios reaccionó ante esta situación de ruina, de perdición terrible de su creación? El hombre que Él lo creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo reaccionó al verlo así arruinado por causa del pecado? En Efesios capítulo 2, fíjense, el versículo 4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, noten, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, y leemos el versículo 15. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1 y el versículo 15, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y en qué consiste esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos? ¿En qué consiste? Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Y cómo vino al mundo? Encarnado. ¿Se acuerdan, hermano? Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, salvar a todos los pecadores, y todos nosotros somos pecadores, es decir, para salvarnos a todos nosotros. Y Pablo dice, de lo cual yo soy el primero, porque él había sido el perseguidor de la iglesia de Cristo en una forma cruel, mis queridos hermanos. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 3, que lo sabemos, lo leemos, yo lo voy a decir de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, escuchen lo que voy a decir. Pero para que Cristo Jesús pudiera salvar a los pecadores, Él tuvo ¿qué cosa? Encarnarse, nacer de María en Belén de Judea, ser envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Para salvar a los pecadores, Él debía morir por ellos en la cruz. Y esto solo era posible haciéndose hombre, porque como Dios que era, es inmortal. Miren lo que dice la carta a los Hebreos. En el capítulo 2, sí, carta a los Hebreos, el capítulo 2. Leemos así en la palabra de Dios, carta a los Hebreos, el capítulo 2, versículos 14 en adelante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Se dan cuenta, hermanos y amigos? Para que el Verbo encarnado en Jesucristo pudiera salvarnos, debía él asumir la realidad humana en toda su expresión, en toda su manifestación, hermanos. Porque él, para poder hacer ello, tenía que morir. Y por eso fue necesario que el Verbo divino se encarne en el Señor Jesucristo. Así dice aquí la palabra de Dios. Además de morir, él debía resucitar de entre los muertos al tercer día. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Fíjense, primera carta de Pablo a los Corintios 15. Leemos aquí unos versículos. Además os declaro, hermanos, primera carta a los Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, noten, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, noten, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Se dan cuenta? El que nació de María, el Verbo encarnado en el niño que nació de María, hermanos, para poder ser nuestro Salvador, para poder salvarnos a nosotros, debía morir como humano en la cruz y resucitar de entre los muertos al tercer día. Gloria a Dios por esto, hermanos. Ahora, escuchen. Y para que Jesucristo lo salve a usted, me salve a mí, pecadores, en forma individual, hay que hacer dos cosas. El pecador debe arrepentirse de sus pecados. Es decir, reconocer que ha pecado contra Dios. Reconocer que es un pecador o una pecadora a los ojos de Dios. Tener la actitud, mis queridos hermanos, tener la actitud del publicano de la parábola bíblica. Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, ten compasión de mí, porque yo soy una sola cosa, yo soy un pecador. ¿Y para qué? El que nació en Belén de Judea, el Verbo encarnado, le salve o la salve a usted, una vez que murió en la cruz por usted y resucitó de los muertos. La primera cosa que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, reconocerse en forma honesta, sincera y franca, que a pesar de las virtudes que usted pueda tener, aún usted es un pecador, una pecadora delante de Dios, y debe reconocerlo a los ojos de Dios. Por otro lado, debe creer
en el Señor Jesucristo. Debe abrirle su corazón y recibirlo como propio Salvador. El Evangelio según Juan capítulo 1, fíjense lo que dice allí la palabra de Dios. El Evangelio según Juan capítulo 1, y leemos el versículo 12, que dice aquí, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre o en su persona, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero leer este versículo así, aquí. Mas a todos los pecadores que lo reciben, sin hacer diferencia de pecador, mas a todos los pecadores que lo reciben, a todos los pecadores que creen en su persona con su corazón, son constituidos hijos de Dios, son salvados e hechos hijos de Dios. Así es, mis queridos hermanos y amigos, la Navidad celebra ¿qué cosa? La salvación de los pecadores, de todos los pecadores. El Verbo se hizo carne, nació de María, fue envuelto en pañales, acostado en un pesebre y creció, se desarrolló y vivió como uno más de nosotros los hombres. Y Él murió en la cruz para salvar y resucitó de entre los muertos para salvarnos a nosotros los pecadores y los que creemos en Él con todo nuestro corazón, arrepintiéndonos previamente. Él nos salva con salvación eterna, mis queridos hermanos. Y una tercera celebración de la Navidad, y la última celebración para esta ocasión. La Navidad celebra la redención de la creación, hermanos. Hermanos, dice la Biblia que el pecado entró en toda la creación de Dios por el pecado de dos seres. Por el pecado del diablo, por el pecado de Satanás, que se llenó de soberbia, de orgullo por lo bello que Dios lo había hecho, y quiso desplazar a Dios de su trono para sentarse en él. Y la Biblia dice que por ello Dios lo castigó, fue arrojado del cielo por su soberbia, por su orgullo. Pero también otro que contribuyó a que el pecado ingrese en toda la creación de Dios fue nuestro padre Adán. Escuchen lo que dice a este respecto el apóstol Pablo en la carta a los romanos. En la carta a los romanos, en el capítulo 5 y el versículo 12. Noten lo que dice la palabra del Señor aquí. Por tanto, dice Pablo, escuchen, como el pecado entró en el mundo por un hombre, yo lo leo así, como el pecado entró en esta tierra, en este planeta Tierra, donde vivimos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y ese hombre fue Adán, hermanos. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, hermanos. Entonces, el pecado de Satanás, el pecado de nuestro padre Adán, la desobediencia de este a la palabra de Dios, contribuyeron a que el pecado entre en el mundo, en toda la creación de Dios, hermanos. Así es, por el pecado del lucero y del hombre, la corrupción afectó tremendamente.
al planeta Tierra y a toda la creación de Dios, hermanos. Esto lo dice Pablo en la carta a los Romanos. El capítulo 8, carta a los Romanos, el capítulo 8, los versículos 20 al 21. Romanos capítulo 8, 20 al 21. Noten lo que dice Pablo aquí. Porque la creación, y noten, la palabra creación está refiriéndose a todo lo que Dios ha creado. Los cielos, la tierra, las galaxias, las estrellas y todo lo que está en la creación. ¿Qué dice? Noten lo que dice, porque la creación, toda la creación, incluyendo la tierra, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación, noten todo lo que Dios creó, los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, las galaxias y todo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Noten lo que dice la palabra aquí. La creación, toda la creación, incluyendo la tierra, será libertada de la esclavitud de corrupción por el pecado del lucero y del hombre. La creación un día participará de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues Dios creará nuevos cielos, nueva tierra. En otras palabras, Dios hará una nueva creación. De esto nos habla el apóstol Pedro en su segunda carta. Abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro. Y miren lo que dice aquí el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3. Y leemos desde el versículo 7. Segunda carta de Pedro 3, 7 en adelante. Pero miren, los cielos y la tierra que existen ahora, y que la corrupción del pecado le ha afectado, eso es la idea. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, escuchen, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperándoos y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora, ¿qué cosa? La justicia. Y en esta relación vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, para informarnos de esta nueva creación de Dios. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 4, dice así: vi un cielo nuevo, noten, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y escuchen: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Los primeros cielos y tierras han pasado, y ha venido una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra, dice la palabra de Dios. Leamos en capítulo, en Apocalipsis mismo, en el mismo capítulo, leamos los versículos 16 en adelante. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud y la altura y la anchura son iguales. Luego comienza a describir la ciudad celestial, mis queridos hermanos. Desde el versículo 19 en adelante se sigue describiendo la ciudad celestial, donde vamos a vivir los redimidos por el Cordero de Dios. Y noten lo que dice el versículo 27: no entrará en ella, o sea, en la ciudad celestial, donde usted y yo como creyentes en Cristo vamos a vivir, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y los que están inscritos o registrados en el libro de la vida del Cordero son los que en el tiempo se arrepintieron, creyeron en el Señor y fueron salvos por Él, y siguieron a Cristo con toda fidelidad hasta el fin del mundo. Escuchen: y la salvación, la redención de toda la creación será factible por la obra hecha por el que nació en Belén de Judea. Fue envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y creció y vivió entre nosotros en condición de hombre, y murió y resucitó de entre los muertos, y ahora está exaltado a la diestra de Dios el Padre en el cielo. Por la obra Él y solo de Él es que la creación también será libertada, y Dios hará sobre la base de Él una nueva creación, con nuevos cielos, nueva tierra y nuevas personas que habiten en la ciudad celestial. Emmanuel, Dios con nosotros. La Navidad nos permite 3 grandes celebraciones. Recordémoslas. La celebración de la revelación de Dios. El Dios invisible se hizo visible a los ojos del hombre, en el que fue engendrado en María, nació, fue envuelto en pañales, lo acostaron en un pesebre y creció como uno de nosotros y vivió entre nosotros y murió en la cruz por nosotros y resucitó y está a la diestra de Dios Padre exaltado. La Navidad es la celebración de la salvación entonces de los pecadores. El que nació en Belén de Judea es el Salvador de los pecadores. Dijo el ángel a los asustados pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La Navidad
Es la celebración de la redención de toda la creación de Dios. Esta será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de todos los hijos de Dios. La creación actual, dañada, corrompida por el pecado, dará paso a nuevos cielos, nueva tierra, donde mora la justicia perfecta y eterna de Dios. La Navidad es la celebración de la esperanza de una nueva creación, en donde ya tampoco habrá pecado en ella. Hermanos y amigos, al celebrar la Navidad, unámonos a la alabanza de las huestes celestiales, diciendo también hoy nosotros: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo digo con todo mi corazón, amén. Hermosa verdad aquella que Dios dejó su trono, su corona, por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Cambiemos de posición y juntos entonemos este himno a nuestro Dios que lleva también esta misma enseñanza. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti.
Padre Celestial, de veras te damos gracias, porque tú enviaste a este mundo encarnado, en carne, como hombre, a tu amado Hijo Jesucristo. Y te damos gracias, porque Él hizo posible que tú, el invisible, sea visto, tocado, palpado y caminado con nosotros los hombres. Te damos gracias porque Él vino a salvarnos. Era necesaria la encarnación de Él, Verbo eterno, para poder morir por nosotros en la cruz, resucitar de entre los muertos y ofrecernos la cena de la salvación, que podemos alcanzarla por el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en el Señor Jesús. Y te damos gracias, porque en el Verbo encarnado tenemos la esperanza segura y cierta de la liberación de la creación total, de la corrupción del pecado, Señor. Ella será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por todo esto, nosotros te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te damos gracias, Padre eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesús, el que nació de María, fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre, y creció y vivió con nosotros y entre nosotros. En el nombre de Él, y para la gloria de Él y tuya y del Espíritu Santo, oramos. Amén. Damos gracias a todos. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene